5:28 de la tarde, es un placer para nosotros saludar a Hugo Cachorro Godoy, como ustedes saben es el secretario general de la CTA Autónoma. ¿Qué tal, Hugo? Luis Pablo Giniger, con Gabriela Radiche, Néstor Restivo y Mariano Hamilton, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Luis y equipo, muchas gracias por llamar. No, a vos por supuesto por atendernos. Bueno, Hugo, teníamos mucho interés en hablar con vos para conocer tu mirada del momento político, en realidad una opinión sobre el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, pero bueno, lo que trasciende a partir de eso, ¿no? ¿Qué mirada tenés? Mira, el escenario político en la Argentina, veo que crece el conflicto y la demanda social. Cada vez que se los convoca a los distintos actores, ya sea para defender la salud pública, como lo vivimos y protagonizamos la semana pasada, o para defender la educación pública, para solidarizarnos con los jubilados, para promover que el Congreso de la Nación active leyes que le pongan límite a la actitud déspota y de gobernar por decreto de Milei. Nuestro pueblo participa y responde. Eso la verdad es que en el plano de la representación institucional no siempre es acompañado. Todavía la Cámara de Diputados sigue sin tratar el decreto 7023 que habilita a Milei a gobernar por decreto. Hay pedidos de juicio político que hemos promovido y que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores sigue sin habilitarse el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político. Y este retraso, este divorcio, esta distancia entre la representación política que ya se expresó en las elecciones del 23, sigue expresándose y por lo tanto es muy necesario aproximar esto. La posibilidad de las elecciones de medio término este año son una oportunidad para ello. Pareciera que esa distancia sigue sin acortarse porque en las 8 elecciones que ha habido hasta aquí en distintas provincias ha habido un alto nivel de el padrón de no participación, en promedio el 48%. Muy alto, sí. Y esto que hoy se expresa en estos días de discusiones para la constitución de listas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, pareciera que continuara esta distancia, ¿no es verdad? Porque el gobierno se afirma en su voluntad de referenciar una propuesta déspota y de apoyo al gobierno nacional, y la oposición sigue dispersa. Se forman distintos frentes opositores y dentro mismo de esos frentes no se abren lo suficiente como para contener la diversidad de sectores, fundamentalmente aquellos que protagonizamos esta lucha cotidiana en las calles contra el gobierno de Javier Milei. Y esto me parece que es lo que se demuestra, entre otras cosas, en estos armados electorales que con cierto retraso, gracias a los cortes de luz, se están cerrando en el día de hoy. Ahora, Hugo, el hecho de que con tantas diferencias conocidas, porque las discusiones son públicas, me refiero al espacio de Fuerza Patria, el hecho de que a pesar de esas diferencias se haya logrado un acuerdo, se haya logrado sostener ese acuerdo, pensando en que, bueno, es la base como para profundizar las discusiones que haya que tener, ¿no es una buena noticia? ¿No lo ves como buena noticia? Sí, eso es positivo. El tema es que hay ciertas prácticas que
que no se modifican. Ya tuvimos una experiencia donde 3 actores constituyeron principalmente el Frente de Todos, Cristina Fernández, Alberto Fernández, Sergio Massa, y ese frente quedó simplemente en un acuerdo electoral porque no se abrió a la participación de otros actores que ayudaron desde las calles, desde la militancia, a derrotar a Macri. Y pareciera que lo único nuevo entonces que aparece en este frente electoral de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires es la aparición como un nuevo actor de Axel Kicillof y la representación de el frente, el movimiento al futuro. Sí. Pero después sigue derecho al futuro, pero después sigue cerrado las discusiones a un círculo reducido que no abre la suficiente participación, y entonces eso no es bueno, porque acá hay 2 actores o 2 objetivos a enfrentar y vencer. Uno es enfrentar con decisión y firmeza las políticas de entrega y saqueo de Milei y evitar que el mismo se afirme en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque es un proyecto, el de Milei, de saqueo y destrucción de la patria. Ahora, el otro objetivo es alentar a la participación para romper esta apatía, esta falta de confianza y de esperanza, y eso requiere un grado de apertura a los distintos actores, y sin embargo se repiten viejas fórmulas, candidaturas testimoniales, solamente la representación de un partido, en este caso del Partido Justicialista, sin abrir a otras representaciones partidarias que forman parte del frente. Ahora te interrumpo ahí porque ahí hay prácticas que se repiten y que entonces son desalentadoras. Claro. Y esto es lo que me preocupa. Sí, no, mi observación, la observación que te hacía en forma de pregunta es, bueno, quizás a partir de haberse logrado este acuerdo está la chance de profundizar alguna de estas cuestiones, claro, no ya con la representación en las listas, y a esto va mi pregunta en este momento, si es que, porque no conocemos todavía el detalle uno por uno de los distintos candidatos en cada una de las circunscripciones o secciones electorales, la CTA autónoma, los luchadores populares, militantes de la CTA, ¿en ningún caso quedaron integrando las listas? Son muy pocos a nivel de concejales y de consejeros escolares, pero en las representaciones de secciones, en las provinciales y en las eventuales acuerdos de listas nacionales, todavía eso no se ve reflejado. No se ve reflejado. Algo que me parece, por lo que pude ver, por lo menos en los cargos principales, tampoco de la otra CTA o de la CGT, tampoco he llegado a ver que hubiera representación sindical. ¿Cuál es la importancia de la representación sindical, ya sea en las listas de la provincia de Buenos Aires como en listas nacionales, etcétera? En primer lugar, que la realidad política no la representan solamente los partidos políticos, y mucho menos un solo partido. Si uno constituye un partido con 15, 16... un frente, con 15, 16 partidos, bueno, hay que ese frente tiene que verse expresado, esa diversidad. Por otro lado, la representación social. ¿Quiénes son los primeros que salimos a las calles para enfrentar a Milei? Es decir, a este proyecto hay que enfrentarlo y vencerlo porque no tiene nada que ofrecer a la sociedad argentina. Fuimos los trabajadores
los que paramos el país, los que nos movilizamos cotidianamente defendiendo la salud pública, la educación pública, y la representación institucional entonces no puede ser solamente de los partidos políticos, tiene que abrirse, hay una demanda de la sociedad, porque ¿por qué llega Milei al gobierno? Un personaje que solamente lo pudieron instalar en los medios de comunicación, poniendo mucho dinero para su difusión en la televisión y en las redes, ¿cómo se llama? Un outsider, porque la representación institucional está cuestionada, no se ve reflejada la gente en eso y expresó su disconformismo. Entonces, no se puede repetir las mismas fórmulas, hay que abrir las cabezas, abrir la cancha, abrir los niveles de participación, y eso me parece que en buena parte de la representación político-institucional está pendiente. Godoy, ¿cómo le va? Buenas tardes, Hamilton. Hola, Hamilton. Lo que se impone después de todo lo que usted acaba de decir es, ¿por qué? ¿Por qué los sindicatos no tienen mayor representatividad? ¿Por qué las agrupaciones sociales no tienen mayor representatividad? O sea, ¿qué es lo que falla en la discusión? ¿Es una discusión que no se llega a realizar, o es una discusión que ustedes pierden permanentemente cuando se deciden las listas? Yo creo que hay un sistema de representación. ¿Por qué en buena parte del discurso político se instaló, o de la escucha y de la opinión popular se instaló esto de la casta? Porque hubo dirigentes políticos institucionales que creyeron que la política era el ejercicio de una clase. Y hay quienes entendemos que la política se ejerce en todos los planos, en la representación institucional, en la representación social, religiosa, cultural, y que en una sociedad tan fragmentada como la nuestra, lo que hay que buscar es contener esa diversidad en un proyecto común. Y ahora, pareciera que a buena parte de la representación política y el esquema de representación de partidos es lo que domina a partir de las reformas del de la reforma constitucional del 94, les queda cómodo esto de no importa cómo participe la gente, que la gente sea un espectador, que las organizaciones libres del pueblo sean espectadoras y que las definiciones se diriman entre aquellos que tienen la representación partidaria. La representación de los demás o de otros actores sociales y políticos en otros planos son desvalorizados. Ahora, y eso Hugo, me parece que es un error. Perdón, Hugo, pero si los movimientos sindicales tienen la fortaleza de enfrentarse a un gobierno como el de Milei y a una represión como la de Patricia Bullrich, o sea, ¿cómo puede ser que no tengan la capacidad para poder enfrentar una mesa de debate, una mesa de discusión, la defensa de los lugares que les corresponden en las listas? O sea, es algo que entiendo la explicación de lo que usted dice, pero también al mismo tiempo creo que también hay una carencia por parte del movimiento sindical para defender esos puestos y esos lugares en los debates cuando se arman las listas. Es mi opinión, no digo que tenga razón, solamente se lo pregunto. Eso también es así, esas debilidades se expresan en los distintos planos. Lo que pasa es que hay un esquema de representación hegemónico del cual es difícil deshacerse. Lo que requiere, el que tiene la capacidad de definir con lo que se llama la lapicera, si se enamora de la lapicera y decide lo que está en su metro cuadrado, o abre la cabeza. El poder de democratizar en ese momento es quien tiene ese poder. Lo que yo veo es que en vez de aproximarnos
a que el sistema de representación institucional se una a lo que sucede en las calles, a lo que sucede cotidianamente en la disputa contra el hambre, contra los problemas sociales, en vez de eso veo un alejamiento. Y eso es lo que explica, entre otras cosas, que vote el 48% del padrón electoral, o que en una elección nacional, cuando se discute el proyecto de país, un outsider como Milei sea electo. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo entre todos, pero como todos ustedes saben, cuando uno no quiere, dos no pueden, y entonces habrá que ir buscando otros mecanismos de representación para saldar estas carencias. Clarísimo, ¿no? Sí, muy claro. Hugo, muchísimas gracias, como siempre, por este rato con Que Vuelvan las Ideas. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200